El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con Ezequiel Ipar. Ezequiel es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil, investigador independiente del CONICET, docente investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y da cátedra en la materia Teoría Sociológica de la carrera de Sociología y es director del Grupo de Estudios sobre Ideologías y Democracia. Trabaja además en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y le damos las gracias por compartir estos momentos con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y por la presentación. Había mucho para decir. Estás con muchos títulos y formación y mucha experiencia, así que vale la pena destacarlo eso. Ezequiel, ¿cómo fue que abrevaste en la sociología? ¿Cómo te interesó esa carrera en un principio? Mira, tengo que confesar, obviamente que eso sucedió hace ya algún tiempo, en torno al año 93, 94, y yo primero empecé a estudiar economía. Uh-huh. Digamos que era un momento en el que se empezaban a ver síntomas de crisis económica, de crisis social, y me empezó a preocupar ese tema. Estudié un año economía, empecé en esa carrera a leer sociólogos, los clásicos, Marx, Weber, antropología también, y ahí decidí pasarme. Creo que decidí entender la sociedad no solo desde el punto de vista económico, sino desde un punto de vista más amplio que de algún modo incluía la economía, y ahí opté por la carrera de sociología, que bueno, la terminé y después hice el posgrado un poco en esa misma línea, más alguna inclinación filosófica, digamos. Uh-huh. ¿Hay otros profesionales en tu familia o sos el primero en acceder a la universidad? Hay otros profesionales, lo más directo es mi madre, y ella estudió lo que en aquella época se llamaba asistente social, que uh-huh. Hoy es como la licenciatura en trabajo social. Claro. Uh-huh. Después tengo más por el lado de la familia de mi padre, más del ámbito de la medicina y la psiquiatría. Pero había ya carreras universitarias así, y siempre en la universidad pública. Siempre en todos estos casos, sí, uh-huh. Claro, en la universidad pública. Bien. ¿Cómo fue que, digamos, después de hacer tu doctorado, lo hiciste con beca CONICET o fue por tu cuenta? Clásico, y esperemos que sea un sistema que se potencie y perdure. Sí, yo soy becario CONICET, en la beca para el doctorado y después el postdoctorado. Y yo hice eso que se llama como la beca Sandwich, uh-huh. en Alemania con una beca del DAD. Bien, hiciste todo el caminito. Sí. Y pudiste entrar a carreras también. Y después, claro, yo estudié en Brasil también, o sea, hice como ahí era bastante abierto el doctorado acá, hice el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, en esa época era bastante abierto, me permitió también estudiar en Brasil, aparte de Alemania, y ahí hice un doctorado en filosofía, que la verdad que fue una experiencia muy interesante, importante para mí, uh-huh. Y al regreso de eso pude entrar en carrera de investigador, y eso debe haber sido ya en el año 2010. Ya tenés un recorrido en el sistema. Una cosa que no mencioné al inicio es que uno de tus temas de investigación tienen que ver con la democracia, el neoliberalismo, las desigualdades sociales y el autoritarismo.
Bueno, precisamente en los 90, que fue cuando decidiste tu carrera, estábamos en pleno auge de todas estas cuestiones juntas, además. ¿Por qué te interesó, digamos, particularmente este paquete de situaciones? Sí, creo que lo mencionabas muy bien. Yo sí diría que en esos años, es verdad que uno podría poner como la crisis del neoliberalismo en la Argentina más cerca del año 97, 98, ya era muy evidente, lo que después estalló en el 2001, pero ya había signos de eso cuando yo elegí mi carrera, y bueno, creo que ahí hubo como una primera trama de problemas, inquietudes. Y después la cuestión democrática viene de distintos lados. Seguro que hay algo biográfico, hay algo social, y también hay algo de los autores por los que yo me empecé a interesar. En general me empecé a interesar como por una corriente de la sociología bastante ligada a la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, que son todos autores que por distintos motivos, algunos muy trágicos como el nazismo y el ascenso, la legitimación que tuvo el nazismo en el caso de Alemania, otros más por, bueno, las reformas que se dieron en Alemania después de la Segunda Guerra y qué tipo de institucionalización de la democracia tuvo ese proceso. Ahí me empezó a interesar también por motivos teóricos la cuestión de la democracia. Uh-huh. Bueno, y es precisamente a lo que te dedicas a fondo ahora, ¿no? Este análisis que bueno, y esta investigación que lleva su tiempo. Sí, a ver, cuando regresé, digamos, a estudiar en el exterior, eso ya estamos hablando del año 2011, me empezó a interesar no solo ahí teóricamente la cuestión democrática, sino también empíricamente, y ahí armamos un grupo con una gran amiga y colega, Gisela Catanzaro, y gente más joven, para estudiar ya los problemas de la democracia, también en un sentido empírico, digamos, y es un tema que seguimos de distintos ángulos y con distintos niveles de preocupación desde esa época. Empezamos a hacer trabajos como muy sistemáticos desde el año 2013. Yo diría que seguimos ahí como una doble vía. Por un lado, esto que decía, hacer investigación empírica con encuestas, trabajo cualitativo, de ver qué estaba pasando a nivel de la sociedad civil y a nivel de las subjetividades de los distintos grupos sociales, la adhesión, la valoración y también los problemas de la democracia, y también siempre atendiendo y tratando de entender y de participar, digamos, en la discusión más conceptual, más teórica, sobre democracia, que siempre es los problemas de la democracia, ¿no? Porque la democracia es un modo de pensar y de resolver los problemas comunes. Entonces esa discusión más conceptual también siempre me interesó y me importó mucho. Uh-huh. Y bueno, y la democracia viene dando saltos y nos viene dando esto, ¿no? Modos de pensar y de no resolver. Quizás hay una crisis que se viene sucediendo no solo en el país, sino en otros países de América Latina, en sistemas tan endebles, lamentablemente, después del paso de, en nuestro país, 40 años que conmemoramos este año, y en otros países de manera similar, ¿no? Sí, a ver, ahí vos lo señalás muy bien, y haces un diagnóstico que es un diagnóstico compartido sobre, llamémoslo así, la decepción y cierta frustración con nuestro régimen político, pero en realidad hay que aclarar algo, ¿no? Que, digamos, la democracia es también el modo de procesar ese malestar, esa frustración, el modo de expresarla, y a veces en la democracia se expresan frustraciones y malestares que tienen como causa otros ámbitos de la vida social. Sí. Tienen como causa la economía, el mercado de trabajo, tienen como causa los conflictos del sistema educativo, los conflictos del sistema de transporte. Y la democracia es el modo de expresar. A veces nos enojamos o nos agarra ira contra el mecanismo que tenemos para expresar esos problemas, y perdemos de vista que las causas y las responsabilidades están más bien en otro lado, que a veces nos cuesta debatir, digamos, nos cuesta más
señalar a los políticos que aspiran a la representación democrática de nuestra sociedad para, obviamente, darle vehículo a nuestras demandas, nuestros problemas, y perdemos de vista que, por ejemplo, para hablar de los problemas contemporáneos, muchos de esos problemas tienen que ver con el sistema económico, tienen que ver con cómo funciona, no sé, el sistema de comercio global, y hay que señalar esto: la democracia no es una máquina de resolver todos los problemas de las sociedades contemporáneas, ¿no? Exacto. Entonces siempre aparece como sobreexigida, y en algunos casos el riesgo es como si dijéramos eso, que la expresión de tirar al niño con el agua sucia de la bañera, exacto, ¿no? A sí. veces la democracia es el niño que corremos el riesgo de tirar cuando queremos deshacernos de cosas que evidentemente nos provocan mucho malestar por la situación social. Claro. Bueno, me generan muchas preguntas esto, pero vamos a hacer una primera pausa con un poco de música y volvemos en unos minutitos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el doctor Ezequiel Ipar. Estamos hablando nada más y nada menos que de democracia. Y bueno, interesante los conceptos vertidos, ¿no? Que la democracia es un modo de pensar y de resolver, y también una forma de expresar y procesar frustraciones que tenemos por otras causas, que nos está costando bastante debatir, y hace mucho, y cada vez estamos peor en ese sentido. Y en ese lugar que nombrás, ¿no? Que mencionás de que corremos un poco el eje, ¿no? Es decir, le echamos la culpa a la democracia, pero en realidad los problemas vienen por otras cuestiones, como la economía o el tema laboral o el tema del comercio y la globalización. No usaste esa palabra, pero dijiste comercio internacional, pero bueno. ¿Cuánto de culpa le echamos a la democracia por no poder resolver, ¿no? Estos problemas, digamos? ¿Qué tipo de exigencias? Como si la democracia fuera un sistema ajeno al individuo, digamos, somos una caterva y retahíla de individuos que o somos representados o representantes, y a veces como que ponemos en duda el sistema, y me parece, esto es absolutamente personal lo que estoy diciendo, y no interpelamos a los verdaderos responsables de que ese sistema colapse. A ver, está muy bien la democracia también es un sistema que permite que a los que le delegamos momentáneamente y sin dejar, sin suprimir la posibilidad de criticarlos y de criticarlos enfáticamente, pero la democracia es el sistema en el que le podemos pedir cuentas. ¿Sí? Hay que notar, sobre todo en momentos en los que todo parece estar en discusión, inclusive el sistema democrático, que otros regímenes políticos, es decir, otros modos de ejercer el control y la dirección del Estado, no permiten eso. ¿Sí? Hay otros regímenes políticos donde puede haber el mismo malestar, puede haber el mismo descontento, pero no se permite expresarlo, y sobre todo donde no se permite que el ciudadano le pida que rinda cuentas a los representantes. Pero hablamos a la democracia, y yo creo que sin dudas eso es algo, digamos, que cuando lo juzgamos vemos como una oscilación. A veces los políticos que elegimos, lo que se puede armar como espacio político que en un momento está teniendo un determinado protagonismo en la conducción del Estado, es más sensible a las demandas de la ciudadanía y aparte encuentra respuestas relativamente adecuadas a esas demandas, y hay otros momentos en los que se produce más una distancia, se produce más una especie de apatía de la ciudadanía y de impotencia de los líderes democráticos. Si me preguntás, mi juicio personal coincidiría en que este momento lo circunscribo a los últimos, 4 o 5 años. Me parece que la pandemia generó cosas muy específicas. En la última fase del gobierno de Macri en Argentina no fue del todo exitosa, entonces me parece que este periodo es un periodo de desconexión democrática. Efectivamente, es un periodo donde pareciera que los dirigentes políticos viven en un mundo y siguen un camino en sus discusiones que no es el mundo de la discusión de los problemas de la ciudadanía. Hay que notar también que eso está pasando en otros países, ¿no? Esa desconexión está pasando en otros países, y ahí
que es como el otro tema que yo estudio, ahí sí aparece el peligro de la tentación autoritaria, ¿no? Que básicamente en este contexto lo que dice es, bueno, para salir de este sistema que no resuelve problemas, yo tengo salidas rápidas, tengo salidas muy simples, que pueden ser también salidas autoritarias. Eso me parece como inquietante en este momento. Sí, definitivamente. Y en estas salidas, ¿no?, que vos mencionás, ¿por qué será que siempre salimos para el mismo lugar? Digo, porque no hay mucha creatividad. Siempre salimos para el lado de, como vos analizás, el autoritarismo, los regímenes o los candidatos a las propuestas bastante más antidemocráticas, que atentan contra derechos que ya conseguimos. Digamos, siempre buscamos eso de que somos hijos del rigor, ¿no? Y además lo vemos, ya no vamos a hablar porque, bueno, pasa mucho, también hay una desconexión con la historia propia y ajena, ¿no? Digamos, hay muy poca memoria de los sucesos del pasado reciente, muy reciente. Hay recetas aplicadas en Estados Unidos con Trump, o aquí nomás en Brasil con Bolsonaro, que resultaron no solo poco exitosas, sino muy, muy inconvenientes y muy terribles en algunas situaciones, ¿no? Con generación de conflictos sociales, de más odios entre pares, digamos. ¿Por qué siempre apostamos a eso? ¿Por qué no vemos si es que existe alguna otra forma de resolver y de interpelar a este sistema o a sus representantes? Mira, Sandra, describiste muy bien nuestro mundo muy coyuntural, ¿no? Estamos muy en ese mundo que vos describiste, que yo lo traduciría como esta especie de situación en la que pareciera que la democracia, que también es los partidos políticos, las tradiciones políticas, pero también son las instituciones y los ciudadanos, a todo eso le cuesta hacer aprendizajes históricos. Vamos a decir, bueno, ¿por qué repetimos ese lugar en el que sabemos que, por ejemplo, queremos salir de una situación de una relativa polarización política y elegimos candidatos que van a multiplicar exponencialmente la polarización política? Totalmente. Queremos salir de una situación de tensión y vamos hacia un marco de odio y conflictos excluyentes y de un horizonte muy violento. A ver, yo te voy a dar primero como la respuesta más analítica y después algo más del orden de otro tipo de razones que podemos buscar. La respuesta más analítica es que evidentemente ahí hay algo que está fracasando a nivel más sistémico, ¿no? Y por eso la repetición. Hay algo que parecía resuelto en otro momento de menos tensión, en otro momento de más oportunidades, sí, en otro momento de mejor diálogo político, y tal vez no estaba del todo resuelto. Ahora vos fíjate que eso que la democracia no había terminado de resolver, no se dio solo en Argentina, porque los casos que vos mencionaste son de Estados Unidos, la democracia más larga y algún modo más consistente de la historia moderna. Mencionaste el caso de Brasil, un caso muy próximo, y también sabemos qué está pasando en Europa. Entonces, como para tratar de también pensarnos, a veces los argentinos, inclusive diría la ciencia social en Argentina, tenemos como un exceso de narcisismo, de creer que nuestros problemas son exclusivamente particulares, y en realidad forman parte de un sistema que es bastante más general. Entonces, ahí hay algo que evidentemente hay que seguir pensando. Yo pondría como 2 o 3 cuestiones de esta reflexión de lo que la democracia no resuelve estructuralmente. Hay un tema con la desigualdad económica, digamos, sin duda algo de esos mundos desconectados, cuando decimos, bueno, los políticos viven en su mundo y tienen sus discusiones que están lejos de la ciudadanía, es porque también la economía genera, nuestra economía, nuestro sistema económico actual generó esa desigualdad profunda entre, lo vemos, digamos, grupos que tienen acceso a formas de consumo, del ahorro, inclusive hoy hay multimillonarios que están pensando cómo se compran un pasaje a Marte, y del otro lado tenés gente en esos mismos países, en Estados Unidos tenés
gente en la miseria como no tenías hace mucho tiempo. Entonces ahí hay algo, sin duda ahí hay algo estructural que pensar. También hay un conflicto legítimo entre perspectivas valorativas distintas. O sea, como sociedad democrática podemos mostrar que tenemos valores distintos sobre distintos temas, y yo creo que en el último tiempo nos costó discutir esos valores de un modo más o menos razonable. Enseguida las discusiones de valores se transforman como en discusiones atonadas, discusiones que terminan en posiciones muy excluyentes. Entonces, señalo, por ejemplo, solo estas dos para decir, estas son causas también de procesos que están sucediendo en muchos lugares, a las que habría que dedicarle como mucho tiempo para seguir pensando. Ahora, lo digo corto, pero esas causas no son razones para que nosotros dejemos de confiar en la democracia. Exactamente. O sea, en el plano de las razones, el sistema democrático, o sea, considerarnos como iguales, como libres, como que tenemos una voluntad que la podemos expresar, en nuestro caso cada 2 años a través del voto, secreto, etcétera. Es decir, las causas de nuestros problemas no son razones para desconfiar de que la democracia es el mejor modo para resolverlos, y también es el mejor modo para esto que decíamos, hacer aprendizajes históricos que pareciera, y también hay que poner ahí como una cuestión temporal, pareciera que ahora no los estamos logrando. Exacto. Una pausita más y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Ezequiel Ipar de democracia, de desigualdad económica, de valores. Es muy interesante esta charla y muy actual, ¿no? Todo lo que estamos planteando. ¿Cómo influye esa falta de aprendizaje histórico, ¿no? ¿Cómo se despega la población en general de eso que ya nos pasó, sea bueno o sea malo, ¿no? Pues parece que hay como un olvido generalizado, o alguien dice por ahí, no importa la verdad, no importan los argumentos. Estamos en una situación realmente, para mí, muy preocupante de la imposibilidad, no solo de intercambiar, de debatir, sino como que está anulada la reflexión, ¿no? No nos ponemos a pensar nada. O sea, nos ofrecen una frase o una consigna o una diatriba, depende el que la exprese, y parece que la consumimos y la replicamos eventualmente sin llamarnos a la reflexión. Y eso me parece que atenta, eso es una regla básica del juego democrático, ¿no? Más allá de lo que hablábamos recién y marcabas de lo perfectible que pueda ser el sistema. Digamos, no permitimos que el otro se exprese libremente. Hay una agresión incluso personal, hasta hay casos de agresiones físicas, verbales. Entonces, digo, eso como método, digamos, de supervivencia o de vivencia colectiva es como muy fuerte. Mira, todo lo que señalás, de vuelta, es absolutamente una muy buena descripción del mundo contemporáneo. Para la cuestión democrática, eso siempre es así, históricamente fue así. La cuestión de la forma de la comunicación es clave. O sea, la democracia es el régimen político que tiene como materia prima, como elemento sin el cual no subsistir el discurso público y el discurso libre. Cuando eso empieza a flaquear, de algún modo empieza a flaquear la democracia. Sí. Cuando empiezas a tener un espacio de comunicación más ligado a las amenazas, ¿no? Al asedio, a la dificultad para entender el argumento del otro, ahí tenés problemas. Si querés pensar un diagnóstico, yo creo que está basada en la descripción del mundo de la comunicación que vos estabas nombrando. Me parece que hay que aludir al tema de las nuevas tecnologías de comunicación y la irrupción de las redes sociales, que ya sabemos que no son redes, sino son empresas de comunicación que organizan un nuevo tipo de conversación pública, que es la del espacio público digital. Digamos, contemporáneo a esos problemas que habíamos diagnosticado antes, tal vez hay que agregar
la irrupción de estas nuevas tecnologías de la comunicación, que se ha demostrado, hay estudios, hay representantes de estas empresas que se terminaron saliendo y después dando testimonio en este sentido, de que de algún modo la lógica de ese dispositivo, el modo en el que el modo en el que se influye y se sugiere un estilo de comunicación, pueden tener que ver con el crecimiento de este clima de intolerancia y con el agotamiento de las fuerzas reflexivas y las fuerzas críticas dentro del espacio público. Yo, de vuelta, para dar el lado optimista de este tema, diría, también somos contemporáneos, necesito reconocerlo, como si dijéramos, a los primeros momentos de esta irrupción tecnológica. Yo a veces lo llamo, vivimos en la época del Far West digital, ¿no? El momento del sin ley de estas tecnologías. Yo creo y espero, y uno puede ver que en Europa hay algunas iniciativas en ese sentido, se puede discutir en Estados Unidos también, en nuestro país, que haya un momento en el que la democracia, los partidos políticos, las instituciones democráticas interpelen a estas empresas, ¿sí? Y piensen qué tipo de regulaciones de esos dispositivos de la conversación pública pueden ser necesarios justamente para que esa conversación sea cuidada, para que esa conversación sea razonable, para que esa conversación sea no violenta, para que nadie se vea con miedo de participar públicamente, porque, por ejemplo, puede suscitar un enjambre de ira que se la puede armar hoy con los dispositivos. Yo creo que nos debemos una discusión democrática sobre pensar una comunicación en clave democrática que todavía lamentablemente no tenemos. Totalmente de acuerdo con eso, porque además, digamos, otra cosa que se suma a este peligro, este tipo de Far West digital, como bien lo mencionás, es como que está anulada la reflexión, insisto con esto, ¿no? Porque, o sea, también está la marea y de información que uno no hace, o porque no lo practica habitualmente, porque no hace a tiempo a reflexionar o a tomar cada dato que se da. Entonces, como que bueno, todo se instala, se replica, y cuando te querés acordar, es como decís vos, es una horda desenfrenada, que bueno, que se para de un lado o del otro, y ni siquiera podés dar, no sé, una receta de cocina sin que alguien te ataque, te agreda o te llame al silencio o a decirte cualquier cosa, ¿no? Es como que está obturado ese espacio. Sí. Mira, nosotros hacemos ahí sí como investigación empírica en ese tema y encontramos inclusive problemáticas que llegan hasta la defensa laboral. O sea, vos decías recién una receta de cocina, y puede estar tratando de trabajar de eso, ¿no? Nosotros encontramos gente que, por ejemplo, no sé, vende productos en internet a través de algunas de las empresas que sirven para comercializar en internet, y de repente los empiezan a hostigar por el color de piel de la foto que aparece. Entonces empiezan a tener comentarios racistas, empiezan a tener comentarios completamente que no tienen ninguna conexión con la actividad laboral, comercial de esta persona, y hasta les afecta su posible fuente de trabajo, su inserción en el mercado, por ejemplo. Y esto es algo que ahí la empresa mediadora, no quiero poner nombres porque, pero bueno, la empresa que presta este soporte digital a veces no hace nada. Y ahí es donde digo, ahí tendría que haber una regulación democrática. Decir, no, esta persona no tiene que tolerar ese tipo de discurso racista si lo único que está queriendo hacer es vender un producto. No, uno no dejaría que un racista se ponga a gritarle a alguien afuera, no sé, una cafetería porque el que está dentro tiene el color de piel de una determinada manera. Le aplicaría leyes contra la discriminación, etcétera. Bueno, en el mundo digital tendría que ser igual. Y me parece que, como te decía antes, eso es algo que nos debemos. Ojalá el que muchos empecemos a ver que hay un problema sirva para canalizarlo en un debate que tendrá que ser legislativo y tendrá que ser también pedagógico. O sea, hay que aprender a usar estas tecnologías de otra manera. Pero sí, digo, claramente llegamos a un nivel en el que o planteamos cambios o efectivamente
ahí podemos tener otro riesgo muy claro para nuestra convivencia democrática. Claro, se profundiza ese problema, ¿no? Ahora que estabas hablando esto de la regulación, me acuerdo que en economía también esto de que el mercado se regula solo, viste que hay toda una línea de pensadores al respecto, y no es cierto. Yo creo que nada se regula solo, ¿no? Y cuando llega a estos límites, porque para mí son límites, como bien vos lo mencionás, ¿no? Este ejemplo de esta persona que es interpelada o agredida directamente por su color de piel u otros temas que están todo el tiempo en boga, ¿no? Que tienen que ver con agresiones, descalificaciones, odio, directamente odio. Me parece que hay una necesidad de intervención desde no para censurar, simplemente para corregir ese delito, porque realmente es un delito, digamos, este tipo de cosas. Claro, el caso que yo ponía es alguien que para el argumento liberal, el argumento se autorregula, el mercado se autorregula, perdón. Acá es una persona que simplemente quiere vender un producto. Claro. Entonces, si creemos en una abstracción, entonces no hay que hacer nada para que esa persona venda ese producto libremente junto con otro, inclusive un competidor, por ejemplo. Uh-huh. Pero vos fíjate que en la sociedad real, no en el mundo de las abstracciones, las personas que van al mercado tienen que tener algunas protecciones para justamente vender sus productos en condiciones de igualdad y de libertad. Por ejemplo, no ser discriminada por su color de piel, claro. Porque si no estamos colocando un mercado que podría funcionar perfectamente con una sociedad racista, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando solo de libre mercado, estamos hablando también de racismo, que puede terminar perfectamente normalizado dentro de un concepto abstracto de mercado. Claro. Digo, a veces estas discusiones hay que complejizarlas. Acá es una persona que quiere el libre mercado, uh-huh, pero no quiere una sociedad racista. Obviamente. Y para no tener una sociedad racista necesitamos leyes. Uh-huh. Sí, bueno, y si las hay, aplicarlas además, ¿no? Porque esas ausencias también tienen su costo, ¿no? Sin duda. Hay algo contemporáneo, para seguir completando los problemas contemporáneos de la democracia, de una cierta impotencia de los estados, uh-huh, para aplicar las leyes sancionadas por parlamentos democráticos. Uh-huh. Eso sin duda, de vuelta, tal vez el caso argentino, hoy estamos muy de este lado de vivir como al gobierno democrático como frágil, como relativamente impotente. También es algo que pasa en otros países, ¿sí? Inclusive países donde el Estado tiene más recursos. Es como si dijéramos, esa especie de apatía ciudadana se corresponde con a veces un Estado democrático impotente, pero bueno, ahí hay que seguir dando la discusión de cómo hace la ciudadanía para darle las capacidades al Estado para que pueda responder a esas demandas que hoy no están teniendo respuesta. Hacemos la última pausa, Ezequiel, y volvemos en un minutito. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Ezequiel Ipar ya en el último bloque, para finalizar, que se me hizo corto, seguiría hablando, tendríamos que hacer una miniserie para seguir tratando de seguir estos temas tan interesantes. Hablabas recién, decías, ¿no? De cómo la ciudadanía se puede dar esos mecanismos para que los estados o los gobiernos, que no son lo mismo, puedan escuchar o resolver estos problemas. Y ahí como que veo en esta situación coyuntural, ¿no?, nacional y en algunos otros países, por un lado, no sé si existe una plena necesidad de parte del Estado de responder, ya lo estoy dudando en ciertas cosas porque los veo como empecinados en las mismas y viejas recetas, y por otro lado, en esta frustración que nos tiene como a los ciudadanos como muy anulados, tampoco sé si llegamos a ver en la mayoría esos mecanismos posibles de cuestionar al Estado, ¿no? Digamos que estas últimas, no lo quiero subsumir a una elección de internas, pero esta última elección me viene a decir que no, que realmente no estamos buscando caminos democráticos y de intercambio para solucionar, sino todo lo contrario. Sí, mira, frente a
ese problema hay que ser realista, y entonces tu descripción y tu escepticismo relativo se justifica. Tenemos datos, tenemos manifestaciones de la voluntad ciudadana, también tenemos como bloqueos en el propio sistema institucional, lo que decíamos, a veces las instituciones parecen estar como en una serie de temas y en una serie de velocidades que no se corresponden con lo que está pasando a nivel de la ciudadanía. Digo, ahí tenés elementos para el escepticismo actual. Yo diría elementos que se pueden revertir, ese sería como algo que hay que decirlo, porque efectivamente tuvimos elecciones, tuvimos una votación que uno diría que cerca estamos de Bolsonaro, que cerca estamos de lo que pasó en Estados Unidos, pero es cierto que bueno, todavía no se dio la elección definitiva, es cierto que apareció una preocupación, ¿no? Apareció una inquietud y aparecieron algunos tímidos canales de organización de esa preocupación y esa inquietud. Una cosa que hay que decir es que, digamos, cuando llegas a este punto de desconexión relativa del sistema político, también es cierto que digamos, los ciudadanos también tienen su papel para cumplir acá, ¿no? O sea, no hay que esperar a que el establishment o las burocracias políticas resuelvan o encuentren soluciones. Me parece un muy buen momento para que la sociedad civil se active también, justamente. Totalmente. No solo denuncie esta desconexión, sino empiece a elaborar propuestas, empiece a tener el lado creativo que nunca debería perderlo la sociedad civil en el proceso democrático, ¿no? La sociedad civil no es solo grupos que pujan por intereses o por digamos, tener el rol pasivo de legitimar lo que los dirigentes políticos le proponen, sino tiene que también tener el rol activo de crear, de proponer, de encontrar caminos alternativos. Ojalá en los próximos meses, digamos, ese sea un camino que encuentre la democracia en Argentina, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque además, bueno, pese a que se olvida un poco, no se tiene presente, somos un pueblo de mucha lucha, ¿no? Hemos conquistado grandes cosas como país y como comunidad, digamos, derechos, digamos, todas estas nuevas legislaciones que salieron, digamos, de luchas cuerpo en la calle, del movimiento de mujeres, de las diversidades. Me parece que, y eso es muy reciente, pasó hace poquito, no pasó hace 100 años. Así que esas conquistas no debemos olvidarlas, y hay que bueno, lo que decís vos, ¿no? El ejemplo de que la sociedad cuando se pone el cuerpo y la cabeza en mejorar, realmente tiene un papel fundamental en esos cambios. La sociedad civil en la democracia siempre es más compleja y al mismo tiempo más enigmática que lo que ofrece la vitrina del sistema político, ¿no? Hay que buscar también ahí. Yo te agregaría, a ver, porque ahora estamos en una discusión de si la justicia social sigue, la justicia social no, si los derechos siguen, los derechos no. Escuché un candidato, hay que decirlo, porque es como del partido nuevo de La Libertad Avanza, de tener una visión muy minimalista de los derechos, ¿no? Él decía, bueno, el derecho es la vida, la propiedad y, claro, y no mucho más. La propiedad sobre todo. Claro, pero la vida y la propiedad se olvidan de estos derechos políticos, que justamente este año estamos cumpliendo 40 años de haberlos reconquistado, y es cierto que a la sociedad civil argentina le gusta votar, ¿sí? Le gusta elegir a sus autoridades, por eso en parte luchó contra la dictadura. El retorno a la democracia no fue solo por el fracaso de la aventura militar de Malvinas, también fue el rechazo a las políticas autoritarias y al genocidio de la última dictadura. Entonces hay que también reconectar con esa fuerza, hay que reconectar con esa memoria para proyectar los dilemas del presente. Y si los políticos que hoy ejercen las funciones más relevantes se olvidan o descuidan esas memorias y esa fuerza, es bueno que
la sociedad civil en distintos grupos y en distintas formas de organización retome. Eso también es parte de la democracia. Totalmente, y me parece que es como una cuestión crucial en este momento. Sí, sí, necesaria, ¿no? Es un deber cívico. Así como votar, creo que participar hoy ante este embate de irreflexión y de irracionalidad me parece que es un deber cívico. Buscar esos mecanismos para unirnos otra vez como lo que somos, ¿no? Una nación, un pueblo, ciudadanos, compatriotas o como quieras llamarlo, de acuerdo a donde te pares. Digamos, el enemigo no está al lado, digamos, el otro no es el enemigo necesariamente. Me parece que hay que seguir construyendo, ¿no? Sí, creo que señalás algo bien interesante. Cuando dijiste deber, me gustó esa idea de deber cívico, ¿no? Porque acá sería como el deber de recrear las condiciones de libertad e igualdad de la democracia. Es paradójico, ¿no? Que sea un deber buscar la libertad y la igualdad con los otros. O sea, es una forma reflexiva justamente del deber. No es el deber como una imposición absurda o irracional, sino es el deber de seguir buscando cómo convivimos libremente con los otros. Ese deber me parece que hoy tiene que ser buscar nuevas formas de encuentro en el espacio público, nuevas formas de encuentro entre la ciudadanía. Tal vez había lugares en los que nos pusieron lejos, en que nos distanciaron, hay discusiones que generaron determinadas decisiones que tal vez hoy es un buen momento para repensarlas. Me parece que tenemos como el deber de repensar la disputa, el conflicto y también la conversación democrática. Totalmente, totalmente. Ezequiel, para terminar, quería hacer un llamado a la comunidad cuando cuestionan qué hacemos los que trabajamos en CONICET o qué no hacemos los que trabajamos en CONICET, porque esta campaña de estos últimos días también tiene que ver, ¿no?, con esta escisión y con estas frustraciones que a veces se objetivan en quienes no tienen mucho que ver con las causas de esos problemas. Y me gustaría decir que esto es lo que hacemos en CONICET, reflexionar, ayudar a construir una sociedad mejor, por lo menos desde las ciencias sociales, que también es algo importante que exista, no solo las ciencias exactas, naturales, el pensamiento reflexivo y la construcción de conocimiento científico que venga desde las humanidades y ciencias sociales me parece básico y fundamental para esto, ¿no? Para generar sociedades más sanas, más armoniosas y donde podamos coexistir. Acompaño completamente la afirmación y el llamado, digamos. Evidentemente hay algo amenazado porque el candidato dijo que quería cerrar el CONICET y todo eso, y nosotros coincido con un científico que creo que era un colega de química, que están trabajando con cosas que parecen más tangibles que las de las ciencias sociales, pero él dijo hay que contestar con hechos. Y sin duda hay que contestar demostrándole, digamos, todos los lugares en los que las ciencias sociales y las humanidades, por ejemplo, en este caso, colaboran para resignificar, repensar y demostrar, porque también hay que mostrar hechos donde están problemas para la democracia, que son problemas de la forma de vida de los ciudadanos de a pie, esto es su vida concreta, ¿sí? Esto es cómo van a vivir sus hijos, cómo van a ser sus relaciones interpersonales cuando salgan a la calle, pero creo que tenemos que mostrar, por supuesto, defendiendo la institución, pero defendiendo con hechos, con el trabajo realizado, y sobre todo con el uso que puede hacer la sociedad de ese trabajo que realizamos los investigadores de CONICET. Exactamente. Te agradezco muchísimo estas palabras y bueno, todo el tiempo que nos has dedicado y todo lo que nos has hecho reflexionar y pensar sobre estos temas. No, muchas gracias a vos, Sandra, fue un gusto la conversación. Bueno, igualmente. Hoy escuchamos en Macroscopio a Johannes Brahms, Vals, Danzas húngaras 5 y 6 y Sinfonía número 3, Poco Allegretto.
Los saluda Sandra Nicosia, nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.